Jóvenes, muy buenas tardes. Estamos ahora ya listos para iniciar nuestra clase. Vamos a arrancar la primera clase de nuestra tercera unidad. Esta se llama la evolución del derecho. Y efectivamente, esta evolución no se puede abordar si no es a partir de construir los conceptos que explican esta evolución del concepto de derecho, siempre dándole paso a una mirada académica de estudio, de análisis, de síntesis, de interpretación a través del método sociológico, del método histórico y del método jurídico que ya hemos podido abordar. Conocer la evolución del derecho exige darle una mirada a la marcha histórica de la economía y a la marcha histórica de la sociedad. Los tres surgimientos conceptuales ocurren a partir de circunstancias que afectan a las tres dimensiones económicas, sociales y jurídicas. El autor de la obra que tenemos como texto hace en la tercera unidad, la tiene identificada con el número romano 3, tiene 9 puntos en los que divide esta clase. Nosotros vamos a tratar de darle una revisión a más o menos 3 o 4 de los 9 puntos en esta clase y vamos a tratar de irla partiendo en partes porque si no, no la podemos subir al canal inmediatamente. Entonces, en los orígenes del derecho, el autor de la obra de sociología que tenemos de texto se ubica en la vida del hombre primitivo. Y como la vida del hombre primitivo ha sido abordada desde el análisis de su cultura, de su desarrollo cultural, de su desarrollo social, vamos a tomar a un gran autor, un gran científico por todos los tiempos, es Federico Engels. Él tiene una obra que se llama El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Y aunque yo no soy un especialista en ese tema en particular, tengo por acá conmigo un resumen que he buscado en las fuentes de la internet y que se las he trasladado a ustedes en el chat del grupo. Y Federico Engels y también otros autores, como es el caso de Morgan, también estudiaron a la familia y ellos coinciden en que el estado prehistórico de la cultura tiene, digamos, un primer momento al que se identifica con el nombre de salvajismo. Y al salir evolutivamente del salvajismo, pasa a otro estadio, vamos a decirlo superior. En esencia son un conjunto de prácticas y modos de la convivencia que se llama barbarie, el segundo momento. Y luego de la barbarie saltamos a la civilización. Esos son los tres estadios prehistóricos de la cultura, como Federico Engels y también Morgan abordan el estudio del desarrollo histórico de la cultura, entiéndase, porque también se estudian sus fenómenos económicos y sus fenómenos sociales. En la construcción cultural también cabe el surgimiento del derecho en el curso de esos desarrollos. El salvajismo tiene 3 estadios, un estadio inferior, un estadio medio y un estadio superior. A grandes rasgos, porque ustedes tienen el material ahí con el que pueden profundizar su estudio, les voy a indicar que en el estadio inferior nos podemos imaginar a los individuos de la especie humana todavía viviendo en bosques tropicales o subtropicales, utilizando como lugar de convivencia la
las copas de los árboles. ¿Y por qué las copas? Pues ahí podían huir de las fieras que no tenían las mismas capacidades que el humano recién salido del grupo primate. Tenía todavía que vivir en los árboles por cuanto que así escapaba de la agresión de estas bestias que no tenían la misma capacidad de hacerse de las ramas para la convivencia. Esto hacía también que en sus primeras etapas de alimentación pues comiera los frutos que encontraba en los árboles. Todavía no tenía otros modos de alimentación. En el estadio medio comienza el empleo de otras alimentaciones. El hombre empieza a bajar y se acerca a las playas del mar o a las riberas de los grandes ríos o lagos, porque estando entre el agua podía vencer con más facilidad a las fieras que los acosaban. En esa manera de proveerse una cierta seguridad, pudo tener encuentros con los peces como forma de alimentación. Pero para lograr consumir como alimentación a los peces, tenía que descubrir una manera de romper la dureza de esos alimentos, de la carne del pescado. Y en ese sentido, para enfrentar también la oscuridad y lo agreste del terreno, descubrió el fuego. El descubrimiento del fuego marca una etapa importante porque no solo logra defenderse de la oscuridad. Ahora, por supuesto, tenemos la luz, pero la luz, debo aclarar, es un medio de defensa frente a la oscuridad. Por supuesto que ustedes llegan a su casa y prenden con el interruptor de la luz un foco, pero en realidad ustedes están huyendo de la oscuridad, porque la oscuridad no le permite al ser humano movilizarse de la misma manera que lo hace cuando tiene la luz como recurso, la iluminación como recurso. Entonces este es un medio de defensa y eso es muy importante. Que quitarle la luz a alguien es afectarle su medio de defensa contra la oscuridad. Pero regresando al tema, en el estadio medio, el hombre descubre el fuego y los usos que le pudo dar para alumbrarse de la oscuridad de la noche y para suavizar los alimentos. Indudablemente el pescado es de los primeros alimentos que puede empezar a manejar para consumir usando el fuego. Eso es en el estadio medio. En el estadio superior, el hombre da un paso importantísimo en el curso de su vida y logra descubrir la utilización de pequeñas armas rudimentarias. Ya en la pesca ha descubierto el uso de lanzas para poder capturar peces, pero luego da un paso más allá y aprende a usar el uso de las lanzas para poder capturar a otros animales, otras especies, aves, caminadoras, pequeños animales. Pero cuando el hombre descubre el arco y la flecha, da un salto muy potentoso en el curso de su desarrollo, porque alcanza a capturar otros animales. Esta captura de otros animales también le permite tener un carácter un tanto más sedentario, y esto lo explico de la siguiente manera. La caza y la pesca lo llevaba caminando por muchos lugares buscando a sus presas. Pero en el desarrollo de esa actividad de la caza y de la pesca, aprende a domesticar algunos animales y entonces nace la ganadería. Y cuando ya tiene segura la carne, la leche y los derivados de estos animales, entonces descubre la agricultura, porque ya no tiene necesidad de andar caminando por muchos lados. Es importante recordar que esta búsqueda de la caza y de la pesca llevó al hombre a poblar todo el mundo. Esta circunstancia también es social. Veamos que estas actividades de la alimentación se enmarcan en el ámbito del concepto de la economía. Esta es la economía lo que está en juego, pero ¿qué va a pasar con la sociedad? En el estadio inferior, en el salvajismo,
El hombre está agrupado en las copas de los árboles, les decía, y se va protegiendo del medio agreste ahí, y ahí convive. Luego va bajando, va descendiendo, va teniendo eventos en el suelo y en las copas de los árboles, hasta que va descubriendo estas formas más cercanas a las riberas de los ríos, de los mares y de los lagos. Y entonces, para poder pescar, se tiene que agrupar. Hombres, mujeres y niños, ancianos, viven en forma conjunta, cercanos a las riberas de los ríos, de los mares y de los lagos. Y entonces ahí no hay todavía familia, sino lo que hay son grupos grandes de personas, no identificados por grupos familiares. Me veo en la necesidad de hablar de la cuestión conyugal, en el sentido de que hombres y mujeres se procreaban entre sí sin tener relaciones familiares. El grupo era un grupo amplio, y tal como lo vemos en los primates, el proceso de reproducción era sin tener criterios de relación monogámica, sino más bien hombres y mujeres eran parte de un grupo que procreaban en forma generalizada. Esto pues era parte de ese salvajismo. El concepto salvaje lo que implica es que tenía que vivir de esa manera para enfrentar el mundo agreste. No era una decisión voluntaria, era una circunstancia impuesta por el medio. ¿Cuántos minutos llevo? 12. Vamos a trabajar unos 3 o 4 minutos más. En el desarrollo de la sociedad, la cueva como medio de refugio también juega un papel importante. En la cueva, el grupo empieza a tener ya el surgimiento de algunas estructuras de gens, de genealogía, de cuestión genealógica, porque en la cueva ya se van reconociendo pequeñas agrupaciones dentro del propio grupo amplio. Se van reuniendo agrupaciones que más bien tienen que ver con la descendencia que iban dejando entre grupos, de tal manera que aun cuando todavía no era una cuestión voluntaria, la fuerza se imponía y un hombre podía tener un grupo de dominación, en el que no solo podía dominar a las mujeres, sino también podía dominar a los hombres según su fuerza, y entonces eso le va generando los grupos. Al salir de ese estado de salvajismo, el hombre eleva su nivel de desarrollo. La familia todavía no es monogámica, pero sí va teniendo ya un formato en el que se asocia por descendencias. En la barbarie también tenemos un estado inferior, un estado medio y un estado superior. En la barbarie, el estado inferior empieza con la introducción de algunas artes, de algunos modos de enfrentar el medio agreste. Por ejemplo, si se construía una vasija de madera, se necesitaba recubrirla de material que al someterse al fuego no quemara la vasija, y entonces se empieza a rodear de materiales de tierra, de materiales de tierra a la vasija para poderla someter al fuego. En ese sentido, la alfarería ocupa un espacio importante. La alfarería queda en manos de las mujeres, mientras los hombres salen y siguen cazando, siguen pescando. El control de las mujeres se empieza a hacer un tanto más evidente. Vamos a tener un corte ahorita para poder elevar este primer grupo de información.